Hola, bienvenidos a este primer vídeo sobre la herramienta de análisis predictivo Orange Data Mining que presentamos a continuación. Para ello vamos a componer un primer proceso, un proceso sencillo, simplemente abrir un archivo con el widget o componente file, revisar su información y sus atributos, tanto los tipos como los roles, y finalmente visualizar los registros con el componente Data Table. El archivo que utilizaremos es un archivo de datos, es una hoja de cálculo. Tal y como se muestra aquí, las filas son lo equivalente a sujetos de estudio, en este caso son películas, y las columnas son sus atributos. Es de esta manera, con un registro por fila y los atributos en columnas, cómo debe organizarse la información. Los atributos son, por este orden, el identificador interno que yo le he dado a cada película, que en el caso de experimentos con humanos sería el código de la persona, que por ley de protección de datos debe garantizar que no es posible identificar a la persona física solo mediante ese código. Y luego está el título de la película, el año de estreno, su duración en minutos, la clasificación por edades. Además tenemos el género, que en este conjunto de datos es horror, comedia y acción, y los beneficios en taquilla en millones de dólares. En total hay 150 películas, 50 de horror, 50 comedias y 50 de acción. Estos son los datos que vamos a emplear para este primer curso de Orange y lo hacemos pues abriendo la herramienta. Y una vez que se ejecuta, esta nos muestra una amable pantalla de bienvenida donde podemos crear un nuevo proyecto, abrir uno existente, abrir uno reciente y también nos facilita ayudas en forma de tutoriales, de cómo empezar, ejemplos y documentación. En nuestro caso vamos a comenzar por crear un proyecto pulsando sobre New y ya estamos. Orange queda a nuestra disposición para que operemos con él y esta es la pantalla principal, donde en el lienzo del centro iremos ubicando los procesos mediante la conexión de los distintos componentes, que Orange denomina widgets. A la izquierda tenemos estos componentes, Orange los organiza por categorías. Por defecto tenemos Data, Transform, Visualize, Model, Evaluate y Unsupervised. Como hemos comentado al principio de este tutorial, para ir abriendo boca usaremos solo dos componentes de la categoría Data, que son File y Data Table. Comenzamos agregando el archivo externo de películas mediante el primer componente que vemos, File, pinchamos una vez sobre él, lo que lo sitúa en el lienzo, y una vez allí le hacemos doble clic. Y aquí en File vamos a cargar el archivo de datos movies.csv, yo ya lo tenía cargado, pero a modo de ejemplo lo cargo de nuevo, y podemos ver ya aquí información. Nos dice Orange que son 150 registros, filas, si excluimos la cabecera, en la hoja de cálculo, y luego refiere 5 características, ninguna variable objetivo y 2 atributos meta. En un momento se verá más claro qué quiere decir esto. Para ello vamos a centrarnos en los atributos, que son, recordémoslo, las columnas de la hoja de cálculo. Vemos que Orange ha identificado esas columnas, tomando sus nombres de la primera fila de la hoja de cálculo, y les ha asignado un tipo y un rol. En cuanto a los tipos, vemos que hay ahora mismo 3 en nuestros datos. Tipo numérico, un atributo es de tipo numérico cuando su valor es un número y es empleado como número. En este caso, año, minutos de duración de la película y beneficio se han establecido por parte de Orange como numéricos de forma correcta. Luego tenemos el tipo categórico, que significa que solo puede tomar un valor dentro de un conjunto acotado, y en este caso Orange ha detectado que la clasificación por edades puede ser uno de los 5 valores que ha encontrado en la columna, y también que el atributo género de la película solo puede tomar los valores de acción, comedia y horror. Y por último tenemos dos atributos de tipo texto, como es el identificador de la película y su título, que inicialmente pueden contener cualquier combinación de caracteres alfanuméricos. Si desplegamos un numérico cualquiera, podemos comprobar que hay un posible tipo de dato más, que es fecha y hora, que no obstante en este conjunto de datos no se aplica. Esto podemos cambiarlo, podemos modificar el tipo, por ejemplo, podemos convertir género en tipo texto, pero claro, eso tiene sus consecuencias, y es que Orange ya no podrá utilizarlo para sus modelos. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en el caso de la predicción, un sistema puede predecir el género de una película en un rango de valores acotados, es decir, si es A, B, C o D, pero no puede predecir un texto. Por ejemplo, no se puede pedir a Orange algo similar a predice cómo se va a llamar una película en función de sus minutos de duración.
Eso no tiene sentido, igual que no tendría sentido cambiar el campo título, por ejemplo, a categórico. Bien, pues al igual que tenemos tipos, tenemos también roles, que significa cómo utiliza internamente Orange esa información. Si desplegamos, vemos que hay 4 roles. Empiezo por el segundo, target, es decir, objetivo, que asignamos al atributo cuando se desea que Orange prediga dicho atributo en sus modelos de clasificación o de regresión. Sería como decir que es la variable dependiente en los modelos, el valor a calcular. Es como preguntarle, dime cuál podría ser el género de esta película según el resto de información. La cuestión que viene ahora es, el género ya lo tenemos en el conjunto de datos, la columna género existe, y por tanto, si ya lo tenemos, ¿qué es lo que va a predecir Orange? Pues cierto, pero como veremos en los siguientes vídeos, este conjunto de datos se utiliza para entrenar al sistema, de forma que en este caso sea capaz de encontrar relaciones entre el resto de los atributos y el género. Una vez que ha encontrado esas relaciones, cuando le demos una película adicional en la que no se le facilite el género, será capaz de predecirlo. ¿Y con qué atributos hace esta predicción? Es decir, ¿qué atributos relaciona con el género? Pues aquellos que son del rol feature. En este caso todos, menos el propio género, el identificador y el título, que estos últimos son skip y meta. Meta significa que muestre los valores del atributo, que los vaya pasando entre distintos componentes, por si queremos consultarlo, pero que no los utilice para predecir, ni para calcular. No tendría sentido usar el título o el identificador interno que le damos en nuestro proyecto de investigación para obtener el género de la película, fundamentalmente porque son campos de texto. De hecho, si desplegamos el identificador, por ejemplo, observamos que no es posible utilizarlo ni como feature ni como objetivo. Por último, skip significa que ni siquiera pase el atributo al siguiente componente, es decir, como si no estuviera en el conjunto de datos. Ahora sí se entenderían mejor los mensajes de arriba. Vale, pues vamos a dejarlo así, con género como objetivo. Y antes de finalizar os voy a presentar el componente Data Table, que sirve para visualizar un conjunto de datos en modo tabla. Si lo abrimos vemos que hay columnas más oscuras que otras. La primera y más oscura es siempre el atributo objetivo. Luego, en color, no sabría deciros, así como beige, están los atributos meta, es decir, que no se emplearán para los cálculos. Y finalmente, con el fondo blanco se encuentran los atributos que funcionan como variables del modelo. También podemos marcar aquí, visualizar el rango relativo de valores numéricos y colorearlos por el valor del objetivo. Nos aparecen en verde los de género horror, en rojo la comedia y en azul la acción. Y también podemos desactivar esta segmentación, pero la visualización parece más clara cuando la activamos. Y ya esto nos ayuda a identificar, por ejemplo, potenciales outliers. Así que en principio nos permite un primer análisis visual. Fijaos en que si ahora volvemos a File y le damos a ID el rol de skip, vemos que ya no aparece en la tabla. Como comentábamos antes, la diferencia entre skip y meta es que meta mantiene el atributo a modo informativo entre los diferentes procesos, pero no lo emplea en los modelos, mientras que skip directamente obvia el atributo. Pues para terminar, una vez hecho esto, vamos a guardar el proyecto, bien con control S o bien en el menú superior File, le damos un nombre, Movies por ejemplo, y ya estaría. Sin más, lo dejamos aquí y en la próxima sesión empezaremos con los principales componentes que nos permiten visualizar la información, datos estadísticos y relaciones para hacernos una idea de la naturaleza de los datos y en consecuencia su mejor tratamiento. Pues nada más, un saludo y hasta la próxima.